Alexander Gel y Canal Séptimo Milenio, presentan Gehenna, lugar de destrucción por fuego. ¿Qué es y dónde está? Saludos hermanos, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Nos encontramos aquí en mi canal de YouTube Séptimo Milenio y vamos a estudiar un tema muy importante, muy importante. Antes de iniciar, le envío saludos a mis hermanos en Formosa, Argentina, que pasan todos nuestros audios a través de la estación de radio Nuevo Amanecer, y a todas las personas pues que nos dan seguimiento a través de la red de internet. Este tema, hermanos, es muy importante. Varias personas me lo han solicitado ya en la red de internet y se titula Gehenna, lugar de destrucción por fuego. ¿Qué es y dónde está? Repito el tema. Gehenna, lugar de destrucción por fuego. ¿Qué es y dónde está? Este estudio, hermanos, ya lo subí a internet en formato de libro PDF, y voy a poner el link en la descripción del video para que lo puedan descargar gratuitamente, porque es un tema, hermanos, sumamente importante, que va a desmontar uno de los mitos, de las fábulas mentirosas más grandes que se ha instalado en la cristiandad apóstata iglesiera. El tema dice de la siguiente manera, escuchen con mucha atención y les recomiendo a los hermanos que tengan una Biblia a mano para que vayan dándole secuencia a los pasajes bíblicos. Muy bien, Gehenna, lugar de destrucción por fuego. ¿Qué es y dónde está? En la creencia popular de la moderna cristiandad, sobre todo en el catolicismo y demás iglesias que tienen parentesco con ella, se cree que existe un lugar de tormentos eternos, donde van a parar las supuestas armas inmortales, entre comillas, de los pecadores fallecidos. Ellos creen que cuando los malvados mueren sin arrepentirse, pues se transforman en una especie de fantasma, un ser espiritual o una arma inmortal, ya que la mayoría de la cristiandad apóstata pues creen en la inmortalidad del alma, porque el ser humano tiene por dentro un alma inmortal que sobrevive a la muerte. Y en ese estado, después de muerto, es que desciende a un supuesto lugar que se encuentra en alguna especie de caverna gigantesca debajo de la tierra, donde los espera entonces el diablo, los demonios, el fuego y los gusanos, para atormentar a esas supuestas almas en pena por toda la eternidad. A ese lugar popularmente se le llama el infierno de tormentos eternos. Repito, a ese lugar la cristiandad le llama el infierno de tormentos eternos. Muy bien, el problema, hermanos, de ese tipo de creencias es que cuando vamos al original, escuchen bien, al original griego de las Sagradas Escrituras, o sea, el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la palabra latina infernum, que es una palabra latina, infernum, pues no existe. Estoy hablando de los originales, como se escribió el Nuevo Testamento en griego. No existe, ya que las Sagradas Escrituras no se escribió originalmente en latín. Y si vamos también a los originales de las Escrituras hebreas, que es el Antiguo Testamento, pues mucho menos va a aparecer allí esa palabra latina infernum, ya que el Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo y en arameo. O sea, la pregunta es, ¿de dónde han sacado la moderna cristiandad el modelo de los tormentos eternos del infierno? Pues evidentemente la han sacado de las creencias babilónicas y romanas, que son las culturas que más creen en la existencia de un inframundo habitado por demonios y fuego,
donde van a caer las almas de las personas que mueren en impiedad. Pero si analizamos la palabra usada por nuestro Señor Jesucristo para definir el lago de fuego que en el juicio final va a destruir a todos los impíos, pues nos vamos a dar cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con la idea siniestra de un lugar infernal de torturas eternas. La palabra griega usada por Jesucristo es Gehenna. Repito, Gehenna. Y esto lo puede usted comprobar en cualquier diccionario bíblico, en cualquiera. Gehenna es la palabra griega que se tradujo como infierno, por ejemplo en Biblias como la Reina Valera 1960, más otras versiones que proceden de la Vulgata Latina. Recuerden que la versión Vulgata Latina surgió más o menos por el siglo IV después de Cristo y fue escrito por un papista llamado Jerónimo. O sea, la mayoría de Biblias modernas que tenemos ahora en este tiempo, sobre todo la versión Reina Valera, revisada por Cipriano y Valera, pues proceden de la Vulgata Latina. Una Biblia que fue traducido al latín, del griego al latín. Pues bien, la palabra Gehenna ocurre 12 veces en el Nuevo Testamento. Y es la forma griega de escribir las palabras hebreas que se han traducido como el Valle de Hinnom. El Valle de Hinnom. Ese valle también en el Antiguo Testamento se llamaba Tofet, que significa detestación o abominación. En ese lugar se echaban toda clase de desperdicios, con los esqueletos de bestias y los cadáveres insepultos de criminales que habían sido ejecutados. Para consumir esos desperdicios, pues se mantenía un fuego constante echándole azufre. Dice el Antiguo Testamento que en ese valle el ejército sirio de Sennacherib, de 185,000 hombres, fue muerto allí por el ángel del Señor en una sola noche. Todos murieron. El ángel del Señor pues los ajustició a todos. Pero también allí los niños eran quemados vivos hasta que morían en sacrificio al falso dios Moloch, en tiempos cuando Israel había caído en apostasía. Y por eso Dios juzga a la nación de Israel. Los juzga de tal manera que tiempo después viene Nabucodonosor y se los lleva a todos cautivos. Porque Dios detestaba ese tipo de acciones del pueblo de Israel que había copiado de los cananeos y de las naciones circunvecinas, que sacrificaban a sus niños en fuego en honor a dioses falsos. E Israel estaba cometiendo esa fechoría, ese acto pecaminoso, en ese lugar llamado Tofet, en el Valle de Hinnom. Muy bien, continúo aquí en el estudio. Ya en tiempo de Jesucristo, en el siglo I de nuestra era, ese lugar era el basurero que estaba en una de las esquinas fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Es decir, se había convertido en un vertedero donde la basura, los cadáveres, los desperdicios de los animales sacrificados en el templo, el fuego y los gusanos eran sus únicos habitantes. O sea, no había vida en el Gehenna. Ese lugar se llamaba Gehenna, el valle del hijo de Hinnom. En griego es Gehenna. Entonces, Gehenna, según ocurre en el Nuevo Testamento, simboliza la muerte y destrucción total. Y es el modelo simbólico usado por Jesucristo para definir el destino final de todos los malvados, del diablo y de sus ángeles también. Como los judíos habían llegado a considerar el Gehenna como un lugar de horror, siniestro, pues nuestro Señor Jesucristo lo asoció con el destino que esperaba a aquellos que serán víctimas de la ira de Dios en el día de la justa retribución. Los testimonios en los cuales se usa la palabra indican que el Gehenna no solo era antiguamente un lugar de castigo judicial en el pasado,
sino que en ese mismo lugar los justos juicios de Dios serán derramados sobre los transgresores. Los gusanos que en el pasado se alimentaban de los esqueletos, hace ya mucho tiempo que los devoraron y esos gusanos pues ya desaparecieron, lógicamente. El fuego inextinguible que había en la Gehenna, que en el pasado quemaba, pues ya ha devorado a sus víctimas y a toda la basura que había ahí. Y por lo tanto ya ese fuego de Gehenna, de ese basurero, pues ya está apagado. ¿O va alguien a decir que eso está encendido todavía en la ciudad de Jerusalén, en la muralla de afuera? Pues no, eso hace tiempo que se apagó. De modo, hermanos, que en el futuro juicio final, cuando los gusanos de nuevo se alimenten de los cadáveres de los inicuos y el fuego los queme, pues evidentemente la destrucción será el resultado inevitable. Verán ustedes, estimados oyentes, y lo que van a leer este estudio por escrito, que el significado de las palabras el gusano que no muere y el fuego que no se apaga, como dice el Nuevo Testamento en uno de los evangelios, no es que los cadáveres de los cuales se alimentan los gusanos sean preservados vivos. O sea, los gusanos no se van a alimentar de personas vivas. Se supone que de personas muertas. Dice aquí, ni que se quemarán, pero que nunca se consumirán. Repito esto para que se entienda bien. La palabra el gusano que no muere y el fuego que no se apaga, no es que los cadáveres de los cuales se alimentan los gusanos sean preservados vivos, ni que se quemarán en el fuego, pero que nunca se consumirán. El hecho de que los gusanos se le presente alimentándose es prueba de que sus víctimas se les ha dado muerte. Y el ser devorado totalmente es un fin cierto, eso es lógico. Y que el hecho de que el fuego no se apaga es prueba no de que sus víctimas sean preservadas vivas, sino de que serán devoradas hasta ser consumidos, hasta quedar de ellos solamente el símbolo del humo que sube como testimonio de que ya han sido totalmente eliminados. El símbolo del Gehenna es la muerte segunda en el lago de fuego, la destrucción final de todos los hombres malvados, del diablo y sus ángeles. Es en el Gehenna, el lago de fuego, donde Dios va a destruir para siempre a todos los malvados, sin dejar ni rastro de ellos. Vamos a leer lo que dice en Malaquías 4, verso 1 al 3. Dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahvé de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que temen mi nombre, dice el Señor, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis con sus pies a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, el día que yo hago, ha dicho el Señor de los ejércitos. Oigan bien, ese día los malvados van a ser cenizas debajo de nuestros pies, dice la revelación bíblica. También el Señor Jesucristo dice las siguientes palabras registradas en Mateo 10, 28. Él dice: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir, oigan bien, que puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna. Ese pasaje en muchas partes, en muchas versiones bíblicas, se traduce, en vez de Gehenna ponen infierno. Si lo leo en la versión, por ejemplo, Reina Valera, dice lo siguiente: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma
el alma y el cuerpo en el infierno. Eso dice las versiones actuales. Pero el original griego, como se escribió, la palabra griega que pronunció Jesús no fue infierno. O sea, la palabra latina no fue lo que pronunció Jesucristo, no fue infierno que él dijo. Él dijo Gehenna, que es una palabra griega. A continuación se muestran los pasajes bíblicos donde la palabra infierno pues procede de Gehenna. Mateo 5:22 dice el Señor Jesús: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En la versión original griega dice el Gehenna de fuego, pero en estas versiones modernas dice el infierno de fuego. Mateo 5:29 dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, o mejor dicho, al Gehenna. Otro pasaje: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, los haces 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Otro pasaje que está en Mateo 23:33 dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Que en el original griego sería: ¿cómo escaparéis de la condenación del Gehenna? Que es en realidad lo que está diciendo Jesucristo, porque Jesucristo nunca utilizó la palabra latina infernum, nunca. Jesucristo no hablaba latín, o sea, su predicación no era en latín. Debemos de entender que era en arameo o en hebreo o en griego, pero no en latín. O sea, él usaba la palabra Gehenna, que como fue escrito en el Nuevo Testamento en hebreo, en griego, perdón. Muy bien, también en el apóstol Santiago, en Santiago 3, verso 6 dice: y la lengua es un mundo, es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, o sea, por el Gehenna, como se escribió originalmente la Sagrada Escritura en griego, el Gehenna que se menciona en ese pasaje. Y eso, hermanos, ustedes lo pueden investigar por sí mismos. Por sí mismos. Ya hay muchísimas herramientas en internet que ustedes pueden descargar, muchos interlineales del griego al español, para que ustedes se den cuenta que lo que estamos diciendo es cierto. No fue la palabra latina infernum lo que se usó cuando se escribió el Nuevo Testamento, fue el griego. Y la palabra Gehenna evidentemente es griega. Fue lo que se usó, fue la que se escribió pues en el Nuevo Testamento. Preguntamos: ¿no parece extraño que una teoría de preservación perpetua de los inicuos en tormentos se esfuerce por encontrar apoyo en una palabra que es el nombre de un lugar en el que el fuego destruye los cadáveres y los gusanos los devoran completamente? Y ese es el resultado inevitable de haber sido arrojado allí. O sea, ¿cómo la creencia de las iglesias modernas se puede amparar en la palabra Gehenna? ¿Cómo van a decir que ese es un lugar donde almas inmortales que no mueren, supuestamente no mueren, caen allí los pecadores convertidos en almas inmortales, a ser atormentados en el fuego, a ser comidos por gusanos y nunca se mueren? Cuando la Gehenna se está definiendo en el Nuevo Testamento en su original griego como un lugar de destrucción, que todo lo que cae ahí es destruido por el fuego y los gusanos. O sea, no hay vida en la Gehenna, mucho menos sufrimiento. El que cae ahí es destruido. Pero sigamos adelante. Dice aquí, perdón, se me saltó un poco la página. Un momentito, por favor. Recuerden que yo grabo en vivo.
La inextinguible acción del fuego, en vez de significar la preservación de sus víctimas, podría significar ni más ni menos que su destrucción es completa. Lo que recalca por estas palabras que dice en Mateo 3:12, quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. La expresión que nunca se apagará, cuando se aplica en el lenguaje cotidiano, se entiende claramente que significa la imposibilidad de mantener en existencia aquello que está siendo consumido por las llamas. Y este es el significado bíblico, evidentemente, como se verá por las palabras del profeta Jeremías. Dice en Jeremías 17:27, yo haré descender fuego en sus puertas y consumiré los palacios de Jerusalén y no se apagará. Ese fuego que está hablando Jeremías, pues se prendió cuando Nabucodonosor y su ejército invadió la ciudad de Jerusalén y la destruyeron. Evidentemente ese fuego nadie podía apagarlo porque provenía de un juicio de Dios sobre la ciudad que se había corrompido. Pero luego que todo fue reducido a cenizas, pues ese fuego se apagó por sí solo. O sea, en pocas palabras, ese fuego que prendieron los caldeos, los babilonios con Nabucodonosor a la cabeza, en juicio de Dios que había mandado sobre Jerusalén, después que la ciudad fue destruida, reducida a ceniza, pues evidentemente ese fuego se apagó solito. Sigue diciendo acá el estudio. Lo mismo sucedió cuando Jesucristo les profetizó a los religiosos corruptos de su tiempo, como los fariseos y maestros de la ley, que no iban a escapar de la condenación del Gehenna. Lo pueden leer en Mateo 23:33. Y efectivamente, la ciudad de Jerusalén fue nuevamente destruida por fuego, junto con el templo donde ministraban esos sacerdotes corrompidos. Cuando el ejército romano dirigido por el general Tito, tomaron la ciudad. Ese fuego fue iniciado por los romanos en el año 70 de nuestra era y devoró todo. Pero si alguien afirma en este tiempo que todavía está ardiendo porque se declaró que no se apagará, pues sería tan necio como aquellos que afirman que en el fuego de la Gehenna arderá siempre y que nunca se apagará, porque es inextinguible. Así pues, en estos ejemplos vemos que el fuego eterno del juicio de Dios se apaga por sí solo cuando reduce a cenizas todo lo que abraza. Así pues, decir que el gusano no muere es asegurar que su presa será devorada seguramente, no que su víctima será preservada viva eternamente, siendo devorada siempre, pero no obstante sin ser devorada, como creen los apoyadores de la doctrina de los tormentos eternos del infierno, ya que ellos creen que esos gusanos se están alimentando de las personas que están siendo atormentadas, se lo están comiendo, pero evidentemente no se lo están comiendo porque viven por siempre esta gente. Y hasta los gusanos en ese lugar son inmortales. Eso es increíble, ¿eh? Hasta los gusanos, en la creencia popular iglesiera moderna, pues creen que son inmortales los gusanos, los gusanos del infierno. Dios le dio vida eterna también. Seguimos aquí. Hay un intento por eludir el claro significado con sentido común de esto y otros pasajes en donde ocurre las palabras destruir y perecer, etc. Asumiendo que estas palabras no se le han de tomar en el significado de una destrucción literal de la persona, y que solo significan que los inicuos son destruidos en el sentido que hablamos de algunos que se han convertido en un reprobo, o sea, en una persona de maldad, en alguien que destruye su carácter y él mismo se degrada. Parecería que todo encajaría si tan solo pudiera sostenerse la apreciada teoría de ellos, teoría de las torturas eternas. Pero ¿por qué? ¿Por qué los hombres sienten tanta ansiedad por sostener una teoría que es tan repulsiva para la razón y tan deshonrosa para Dios principalmente?
a pesar de que no hay nadie que realmente cree en ella cuando reflexiona serenamente. Es cierto que algunas veces se usan las palabras destruir o perecer, etc., en el sentido secundario que se pretende, pero en los pasajes que hemos citado sobre la Gehenna, el contexto muestra claramente que se emplea en un sentido totalmente literal. Son los inicuos los que son destruidos. No es que los hombres buenos destruyan su carácter al volverse inicuos. Ellos ya están destruidos moralmente en ese sentido. Se desagradan a sí mismos por el hecho de que son inicuos. Pero es la destrucción, consumación y perecimiento a lo que se refiere las Escrituras, ya que la paga por el pecado es la muerte. Y en este caso, la muerte se hunde en el lago de fuego, en el Gehenna, que es la extinción total. Y si la paga del pecado es la muerte, ¿cómo van a decir entonces que los que caen en el infierno de tormentos eternos van a vivir para siempre? Pues entonces los textos bíblicos deberían de decir: la paga por el pecado es vida eterna en sufrimiento sin fin. Sería más lógico y creíble si los pasajes bíblicos dijeran tal cosa. La paga por el pecado es sufrimiento sin fin en el infierno. Pero no hay texto que diga tal cosa. Los textos sí dicen que van a ser destruidos en el fuego de la Gehenna, la muerte segunda, que es en el lago de fuego. Dios es amor y no un injusto y sádico verdugo demencial que otorgará la inmortalidad a los condenados para hacerlos sufrir en el fuego por toda la eternidad. Eso es una monstruosa doctrina de demonios, totalmente opuesta al Evangelio. Jesús dijo que en la Gehenna de fuego, es decir, en el lugar de destrucción por fuego, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, según Marcos 9:48. ¿A qué gusano se refería el Señor? Tradicionalmente se nos ha querido hacer creer que ese gusano representa el alma o la conciencia. Pero ahí el alma y la conciencia pues no tienen nada que ver. Jesús estaba hablando de gusanos literales, no de almas o conciencias. Ese gusano es sencillamente el gusano de los cadáveres, es decir, el gusano de la putrefacción, indicando así que esa destrucción o muerte será eterna. Esos muertos pues nunca más volverán a vivir. El gusano de los cadáveres no muere porque la destrucción es eterna, no porque los muertos sean eternos. En la Gehenna de Jerusalén eran arrojados cadáveres de animales, incluso de seres humanos que eran ejecutados por los romanos o por la misma ley de los judíos. Y esos cadáveres eran devorados por los gusanos o quemados por el fuego en la Gehenna. Nadie vivía en ese lugar. El gusano de ese lugar de destrucción nunca moría porque siempre había carne podrida. Y los gusanos pues campaban a sus anchas en esa podredumbre. Y la carne que no era consumida por el fuego evidentemente era devorada por los gusanos. El hecho de que ese lugar de la Gehenna nunca se le apagara el fuego no significa que ardiera eternamente, por la sencilla razón de que ese fuego ya se apagó hace tiempo y ya no existe la Gehenna. El fuego de la Gehenna nunca se apagaba en aquel tiempo porque siempre había combustible en él. El fuego eterno, del mismo modo, no puede ser apagado, porque es un fuego enviado por Dios en el juicio y nadie lo puede apagar. Sin embargo, ese fuego se apaga por sí solo cuando lo que es consumido queda destruido y reducido a cenizas. Y eso es precisamente lo que Dios hará con todos los malvados y mentirosos. Él los quemará en el fuego de su ira y entonces serán reducidos a cenizas, según Malaquías 4, verso 1 al 3. Muchos dicen en estas iglesias modernas de ahora incesantamente que si existe el cielo pues debe de existir el infierno. Y esto muestra lo distorsionada que está la mente de los devotos de la religión popular, los cuales creen seriamente que la existencia del cielo, la sagrada morada de Dios, depende de la existencia de un infierno en el que millones de personas lloran
y gimen y se retuercen de dolor en torturas eternas. Algunos incluso han llegado a decir que si las terribles llamas del infierno se apagaran alguna vez, el cielo se quedaría oscura. Oigan qué estupidez tan grande. Y muchos de los ciegos e insanos defensores de la horrible doctrina deshonrosa para Dios han agotado las palabras más fuertes de nuestro idioma en un esfuerzo por pintar descriptivos cuadros de las regiones infernales en los términos más repugnantes y de lo que casi afectaría hasta la sensibilidad del más salvaje de los salvajes. Y yo les digo, hermanos, que muchos predicadores en los púlpitos impresionan a las personas con este tipo de mitos, hablándoles de las llamas del infierno, de las torturas del infierno, que ahí está el diablo y sus demonios torturando a las almas perdidas. Hermanos, si muchos pasan supuestamente a convertirse al evangelio, pues no es por amor a Dios, sino por miedo a ese lugar. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo Jesucristo o los apóstoles predicaron ese tipo de cosas de esa manera? O llamaron al arrepentimiento a la gente para que eviten caer en un infierno de tormentos eternos. O sea, no hay base bíblica en ninguna parte, hermanos. Dice aquí, las escrituras son claras. El destino final de todos los impíos, del diablo y sus ángeles, es la destrucción eterna en el lago de fuego. Un texto bíblico en el Salmo 37, verso 9, 22, 34 y 38 dice: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Porque los benditos del Señor heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Espera en el Señor y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Más claro ni el agua, hermanos. Miren este ejemplo, observen con mucha atención porque es muy importante. Dice las escrituras que Sodoma y Gomorra fueron puestas por ejemplo para los impíos que van a ser destruidos en el lago de fuego. Esas ciudades llenas de gente pervertidas, dice las escrituras en Judas 7, dice, sufrieron el castigo del fuego eterno. O sea, Judas 7 lo dice de manera textual. Sufrieron el castigo del fuego eterno y fueron puestas como ejemplo para los pecadores que van a ser destruidos en el juicio final. Sin embargo, esas ciudades y esas personas pues no siguen ardiendo hasta este tiempo, sino evidentemente fueron destruidas y dejaron de existir. ¿O me van ustedes a decir que Sodoma y Gomorra todavía está prendido en fuego porque recibió el castigo del fuego eterno? Pues no sigue ardiendo esas ciudades. Ya fueron reducidas a cenizas. Y asimismo ha de ser en el juicio final. Todos los impíos serán lanzados a un lago de fuego donde van a llorar y a crujir los dientes hasta que sean totalmente destruidos. Y solamente quede de ellos el humo y la ceniza bajo nuestros pies. En realidad, hermanos, la palabra Gehenna nunca debió traducirse por infierno. Esa palabra infierno la introdujeron en las escrituras cuando en el siglo IV los lacayos de la gran ramera católica romana tradujeron las escrituras al latín y de ese modo cambiaron las siguientes palabras originales de las sagradas escrituras. La palabra hebrea Sheol, que significa sepulcro, la palabra griega Hades, que es el lugar de los muertos o sepultura, y la palabra griega usada por Jesucristo, Gehenna, lugar de destrucción por fuego. Todas estas palabras la cambiaron por la palabra latina infernum e introdujeron simultáneamente en la cristiandad apóstata del catolicismo romano las doctrinas babilónicas de la inmortalidad del alma y los tormentos eternos del infierno. Y quiero decirle, hermanos, que en su raíz original
y lo pueden buscar en cualquier interlineal de idiomas. En su raíz original, la palabra latina infernum ni siquiera significa lugar de tormentos. Significa lugar inferior, lugar debajo de otro lugar, como el sepulcro, por ejemplo. Eso es lo que significa la palabra infernum latina, inferior. Nunca tiene la idea de un lugar de tormento. Esa idea fue añadida después. Dice aquí un subtema que tengo: el infierno de tormentos eternos es un dogma católico romano impreso en el catecismo. Revelador esto, hermanos. El infierno de fuego es un dogma católico tal y como se lee en las normas del catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica afirma lo siguiente: la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Oigan bien. Inmediatamente después de la muerte, las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos y allí sufren las penas del infierno, fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para el que fue creado y por la que anhela. Eso está en la página 1035 del Catecismo Católico. Y aquí hay muchísimas pruebas más de lo que habla el catecismo, de lo que hablan algunos católicos. Pero voy a saltar esta parte porque es muy extenso, pero ustedes mismos la pueden investigar y darse cuenta que eso no es más que doctrina católica romana impresa en el catecismo. No es doctrina bíblica. Aunque muchos dirán, pero ok, la parábola y el asunto de rico y Lázaro. ¿Acaso no estaba el rico sufriendo en un infierno de tormentos eternos? Lo primero es que es una parábola. Y yo tengo un estudio muy bueno que describe qué es lo que quería dar a entender Jesucristo cuando mencionó esa parábola. El estudio yo se lo voy a dejar, que está en video también, en la descripción de este video. Lo pueden ahí a pinchar e ir a ese video para que sepan el verdadero significado de la parábola del rico y Lázaro. Y ustedes se van a dar cuenta que Jesús no está hablando de un infierno de tormentos eternos. No, está hablando de un juicio. De un juicio donde va a ser echados los impíos, los malvados, y van ahí a sufrir hasta que sean destruidos. Pero les dejo el video en la descripción para que ustedes lo puedan ver. Dice aquí: todo lo que Satanás necesitaba para levantar una cristiandad totalmente apóstata, corrompida y desviada de la verdad, pues lo ha logrado a través de la Iglesia Católica Romana. Todas las creencias, tradiciones y fábulas y mitos también que nacieron en Babel y que luego se esparció por todo el mundo pagano, ahora se encuentran dentro de esta iglesia pervertida, pero eso sí, bien disfrazado de cristianismo. Esta es la razón por la cual el libro de Apocalipsis, en su capítulo 17 y 18, compara a esa iglesia apóstata con Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Para lograr fundamentar la idea de los tormentos eternos en el cristianismo, pues la gran ramera católica comenzó a introducir la palabra latina infernum dentro de algunas versiones bíblicas traducidas al latín, como la versión vulgata latina del papista Jerónimo. De este modo, la idea pagana de un supuesto infierno de fuego que se ha levantado dentro de la cristiandad apóstata, tanto dentro de las liturgias de la gran ramera como también de las hijas que salieron de ella, es decir, las iglesias que salieron del catolicismo romano, como los protestantes, de los cuales proceden los modernos evangélicos y pentecostales, línea supuestamente cristiana, por lo que apoya muchas de las doctrinas y creencias de la gran ramera. Ellos apoyan, por ejemplo, la adoración a la Santísima Trinidad Católica. Apoyan el cobro de diezmo de dinero, que son las antiguas indulgencias católicas. Ellos también creen que sus pastores son infalibles, como los papas de Roma, y que está como prohibido que alguien juzgue sus enseñanzas. También celebran la fiesta pagana de la Navidad y creen en el infierno de tormentos eternos, y también creen que los creyentes al morir van inmediatamente al cielo o al paraíso,
cuando en realidad el mismo Señor Jesucristo dijo que nadie jamás ha subido al cielo. Juan 3:13 lo dice, nadie jamás ha subido al cielo. La verdad bíblica es simple, la verdad bíblica. Todos los muertos, tanto los justos como también los injustos, están en sus sepulcros, en el polvo de la tierra, hasta el día postrero, hasta el día de la resurrección, según lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan 5:28. Y es el día de la resurrección cuando todos los muertos regresan a la vida. Los justos heredan la vida eterna y los impíos reciben lo que se llama en el libro de Apocalipsis la muerte segunda en el lago de fuego, que va a ser la gehenna del juicio final, de donde no hay regreso a la vida. Lo puede leer en Apocalipsis 20, versos 14 y 15. Pues bien, hermanos, hasta aquí el estudio. Repito, lo voy a dejar, este estudio, este libro lo voy a dejar en formato PDF. Lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan descargar gratuitamente. Y la verdad, hermanos, que es sorprendente cómo los mitos, las fábulas, los cuentos, pues se han colado o lo han colado deliberadamente dentro del cristianismo. Cosas corruptas que en verdad difaman a nuestro Dios, porque están definiendo a un Dios injusto, a un Dios cruel, a un Dios torturador y criminal, que porque una persona dure 100 años vivo sobre esta tierra haciendo el mal, parece que Dios por eso lo va a condenar eternamente a sufrir con el fuego y los gusanos. Oigan, qué desproporción. Y eso que yo estoy diciendo, una gente que viva 100 años, lo cual no va a suceder en este tiempo. Ningún ser humano ha vivido 100 años pecando. Digo, en este tiempo. Antes sí duraba mucho. En los tiempos de Noé, por ejemplo, vivían 300 años y mucho tiempo más. Pero yo, para que ustedes vean la desproporción, por más pecador que haya sido una persona, por más pecador y malo que haya sido, no es medible, no es comparable el tiempo de vida de una persona a una eternidad de sufrimiento. No hay proporción. Además de eso, ese tipo de teorías no resuelve el problema del mal y el pecado. No lo resuelve. Es al revés. Lo inmortaliza, lo hace eterno. Porque si los pecadores van a estar eternamente sufriendo en un infierno, en un lago de fuego, un infierno de tormento eterno, vivos ahí todo el tiempo sufriendo, entonces el mal y el pecado son eternos. No se resuelve el problema. Pero si aceptamos lo que dice las Sagradas Escrituras, que en la gehenna de fuego, en el lago de fuego, lo que van a recibir los condenados es la muerte segunda, la destrucción eterna, donde van a convertirse en ceniza, en polvo, en ceniza, en humo, es que se van a convertir esas personas que van a ser condenados ahí. Entonces ahí sí hay una lógica. Ahí sí podemos entender que la paga del pecado es la muerte, la destrucción en el lago de fuego. Que precisamente de eso es que nos ha venido a librar el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, a librarnos de ese lugar también, a mostrar el amor de Dios y a librarnos de ese tipo de condenación. Es curioso que en mis investigaciones, pues yo siempre estoy curioseando en muchas partes de internet, y hace unos días me topé con unos videos de unos pentecostales, sobre todo de una muchacha llamada Angélica Zambrano, y de unos supuestos 7 jóvenes colombianos también, que supuestamente, según el testimonio de ellos, ellos fueron visitados por Jesucristo, y Jesucristo como que los arrebató y primero le dio un tour, un paseíto por el cielo, por el paraíso,
Y luego el Señor se lo llevó para el infierno, para que ellos vean los suplicios de los tormentos eternos. Y bueno, tanto Angélica Zambrano como también estos 7 jóvenes colombianos, pues en el testimonio que ellos tienen ahí grabado en internet, pues pasan a describir los supuestos lugares de tormentos, y describen esto y describen aquellos, gente metido en ollas hirvientes, porque le añaden cosas que en la Biblia no aparecen. Gente que están siendo atravesados por serpientes, que se le entran por la boca y por el cuerpo, le salen por aquí y por allá. Que los demonios están ahí torturando a las personas. Hermanos, eso quisiera el diablo. Pero nada de eso es bíblico. Lo más curioso es que sobre todo Angélica Zambrano dijo algo que me llamó la atención. Ella dice que llegó a una supuesta caverna infernal al lado de Jesucristo, claro, y que vio allí unas personas dándole gritos a Jesús: Señor, perdónanos y sácanos de aquí, no lo volveremos a hacer. Y que ella le pregunta a Jesús: Señor, ¿y quiénes son estos y por qué están aquí? Oigan la respuesta que supuestamente le da a Jesús, y esto es de risa, hermanos, porque para yo enojarme, mejor me río y me burlo de eso, porque la verdad que lo que causa enojo también. Dice que Jesús le respondió: esos son cristianos que están aquí en los tormentos del infierno porque se negaron a diezmar. ¿Qué les parece? Cristianos en el infierno porque se negaron a diezmar. ¿Por en qué parte del Nuevo Testamento se dice que los cristianos que no diezman se van para el infierno a sufrir por toda la eternidad? Hermano, por ese tipo de manipulación para sacarle el dinero a la gente. Yo lo que puedo percibir que gente como Angélica Zambrano, como los 7 jóvenes colombianos y muchos más, lo que buscan con este tipo de mitos, cuentos y fábulas es simplemente buscar popularidad en el medio pentecostal, que son muy manipulables. Jugar con las emociones de la gente, buscar popularidad y hacerse de dinero, porque eso es lo que le interesa a la mayoría de evangélicos pentecostales, igual que el catolicismo y esos sacerdotes católicos. Es el dinero y el poder lo que les gusta, y se inventan cuantas mentiras para obtener ese tipo de cosas. Y eso dijo esa barbaraza, porque es una bárbara. Cristianos en el infierno porque no diezmaron. Eso es una estupidez. Y lo duro del caso es que hay muchos cristianos que leen eso y escuchan ese tipo de testimonio y dicen amén. Amén. Sin discernir, sin estudiar, sin averiguar. Porque el espíritu de los berianos no lo tienen. No escudriñan, no investigan. Siempre están amarrados a lo que le diga el pastorcillo, ladrón, mentiroso, cobrador de diezmo. Sobre todo en el medio evangélico. Aunque este asunto de los tormentos eternos del infierno nació en el catolicismo apóstata romano. El asunto es también, hermanos, que todo esto viene por una teoría, que es de que el ser humano tiene dentro de sí una supuesta alma inmortal. Y sobre el tema del alma inmortal, hay un libro que yo escribí hace un tiempo. Me puse a investigar bien, a escudriñar a fondo las escrituras en interlineales, griegos, hebreo, español y todo eso, porque es una herramienta que yo uso para llegar a la verdad, aparte de la oración, claro está, y dejarme guiar por el Espíritu de Dios para que llegara a toda verdad y justicia. Y escribí un libro sobre el asunto de la inmortalidad del alma. Yo le voy a dejar el libro también en la descripción de este video, para que ustedes lo analicen, en lo que yo preparo un video con este tema de la inmortalidad del alma. Y ustedes se van a dar cuenta que no existe dentro del ser humano ningún alma inmortal. El ser humano en sí completo es un alma viviente, un ser viviente, un alma viviente. Es lo que es el ser humano. Yo le voy a dejar el libro en la descripción de este video para que lo lean, lo analicen, y luego pues ya con más tiempo voy a preparar un videito con este tema del alma inmortal, para que ustedes se den cuenta que esa fue la primera mentira que el diablo le soltó a Eva en el jardín de Edén. La mentira del no moriréis. Cuando Dios le había dicho a Adán en el mismo principio
oye, el día que desobedezca y comas de ese fruto, vas a morir. Pero viene el diablo y le dice a Eva, no, no moriréis. Aunque pequen, hagan lo que quieran, no moriréis. Eso fue lo que dijo el diablo, cuando Dios había dicho lo contrario. Y ahí es que nace esa doctrina falsa de la inmortalidad del alma, nace el espiritismo, nace la doctrina falsa de la reencarnación y todo esto disparate. De invocaciones de espíritus, de ahí se viene a la misa por los muertos, el purgatorio, el limbo y cuanta basura de fábulas y mentiras. Pues nace precisamente de eso, de esa primera mentira del diablo en el jardín de Edén, la mentira del no moriréis. Espero, hermanos, que ustedes descarguen ese libro también y lo analicen a fondo, porque es muy interesante este tipo de temas. Y algo importante que se debería de añadir a este comentario es que según el libro de Apocalipsis, por ahí por su capítulo 20, 21, del 19 al 21, más o menos el 21, se dice que después que todos los malvados son destruidos en el lago de fuego, dice el pasaje que en la restauración de todas las cosas que Dios va a hacer, Dios va a restaurar su creación completa. Dice el pasaje en Apocalipsis 21 que ya no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor en ninguna parte de la creación. Entonces, si dice la misma escritura, el mismo Dios hablando en Apocalipsis 21, diciendo que en su nueva creación, cuando todo sea regenerado, no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas viejas pasaron y Dios las hace todas nuevas, ¿cómo es posible que los iglesieros modernos tengan el concepto de un lugar de tormentos eternos, donde por siempre los condenados van a estar sufriendo, siendo torturados, siendo comidos y quemados por gusanos y por fuego? Pues eso no tiene ningún tipo de lógica. Eso no cabe en la mente de un ser racional, y mucho menos acusar a Dios de tal barbaridad. El Señor lo único que hace es la advertencia de que los pecadores van a ser eliminados. Si no se arrepienten, van a ser destruidos, y eso es justo. Es el castigo que Dios le va a dar. Le va a quitar la vida y el derecho a resucitar nuevamente. Porque el que pase por la muerte segunda, por la destrucción en el lago de fuego, ya no va a volver a resucitar jamás. Porque lo dice las escrituras. Por ejemplo, en la epístola de Juan, creo que en la primera epístola, dice bien claro que los que tienen al Hijo de Dios tienen la vida, y los que no tienen al Hijo de Dios no verán la vida. O sea, más claro no puede ser. Entonces Dios no va a otorgarle la vida eterna a los condenados para que vivan para siempre sufriendo, porque ellos no tienen al Hijo. Por lo tanto, no tienen la inmortalidad, no tienen la vida eterna. Y el Señor es bastante claro en Apocalipsis 21. En su nueva creación, en la regeneración de todas las cosas, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor en ningún lugar del universo. Y ojo, hermanos, porque no se deben confundir los conceptos. Porque muchos dirán, bueno, porque el apóstol Pedro en su epístola hablan de una prisión, y también Judas habla de una prisión donde están los espíritus encarcelados. Que quede claro, ese lugar se llama el Tártaro. El Tártaro. Y si ustedes leen el contexto de lo que dice Pedro en su epístola hablando del Tártaro, y lo que dice el apóstol Judas Tadeos en su epístola, se van a dar cuenta que los que están presos ahí en esa prisión espiritual, porque esa sí existe, los que están presos ahí no son seres humanos, no son armas inmortales de personas que murieron. Los que están presos ahí en esa prisión, en el abismo o Tártaro, son los ángeles que pecaron en los días antes del diluvio. Repito, los que están presos en ese lugar
Son los ángeles que pecaron en días antes del diluvio. Cuando esos ángeles descendieron a la tierra, haciéndose pasar por los grandes dioses, y de forma rebelde, pues hicieron una liga genética, tuvieron relaciones, algo prohibido, porque Dios lo prohíbe, tiene relación entre ángeles y humanos, Dios lo prohíbe, relaciones sexuales, y procrearon una raza de gigantes, por lo cual Dios destruyó con el diluvio. Por esos ángeles Dios lo aprisionó en el abismo. Y si ustedes leen, por ejemplo, sobre todo la epístola de Judas, que es bastante corta, creo que más tiene una página, se van a dar cuenta que lo dice de manera textual, que aquellos ángeles que dejaron su morada, Dios lo tiene aprisionado en ese lugar llamado Tártaro, en el abismo, hasta el día del juicio final. Cuando venga ese día del juicio final, entonces también van a ser lanzados al lago de fuego y van a ser destruidos junto con Satanás y todos los pecadores. Por lo tanto, no se debe de confundir los conceptos. En el Tártaro, en el abismo, en esa prisión, porque sí existe esa prisión, que está en algún lugar en el abismo, en el fondo del océano, porque el abismo es el fondo del océano, según la Biblia. En ese lugar no existen armas inmortales de pecadores, sufriendo conscientemente por toda la eternidad. Eso no está ahí. Lo que está ahí son los ángeles que pecaron, que se rebelaron en tiempos de Noé. Bueno, vamos a leer esos pasajes donde se habla de esos ángeles. Por ejemplo, en 2 de Pedro 2, capítulo 2, versos 4 al 6 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora observen ustedes con mucha atención la confirmación que da el apóstol Judas Tadeos en su epístola, en los versos 6 y 7. Dice Judas: y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el día del gran juicio. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo del fuego eterno por haber practicado, como aquellos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. O sea, esto también queda confirmado cuando leemos Génesis capítulo 6, donde se narra cómo esos ángeles, también conocidos como hijos de Dios o Elohim o dioses, según el idioma arameo original, como se escribió en las escrituras, pues vinieron y tomaron mujeres y las preñaron y luego engendraron gigantes. Originalmente del hebreo gigantes nefilim, que significa caídos o derribados, pero que más tarde se comenzó a traducir como gigantes. O sea, unos hombres grandes, enormes y perversos, una raza maldita que era el producto de la unión antinatural de ángeles con humanos. Pero de ninguna manera esto significa que en el Tártaro hayan seres humanos o almas inmortales de seres humanos. Los que están ahí presos hasta el día del juicio son los ángeles que pecaron, porque el Tártaro, hermanos, sí que existe. Pues nada, mis hermanos, no tengo más nada que decir, pero en esta ocasión creo que el tema ha quedado claro. Ustedes pueden buscar por ustedes mismos la información del significado de la palabra Gehenna. Sepan que esto que yo digo no es para que lo tomen, es la verdad absoluta. Ya yo no tengo que estudiar ni escudriñar porque lo dijo Alexander. No, eso no es así. Ahora usted, es su compromiso de usted, ir a escudriñar, buscar, investigar
qué significa Gehenna. Comparar con las escrituras, no con una versión, porque ese es el problema de la mayoría de cristianos en este tiempo, que la única Biblia que tienen es la Reina Valera 1960, que es una Biblia de pésima traducción, porque proviene directamente de la Vulgata Latina, una pésima traducción. Yo, para hacer mis estudios bíblicos, yo cuento con la Edgeworld. La Edgeworld que yo he logrado obtener, pues tiene cerca de 100 versiones bíblicas. Aparte de que tiene todas esas versiones bíblicas, tiene la concordancia Strong de las palabras originales hebreas y griegas, como se escribió en la Sagrada Escritura, transliterada al inglés y al español. Tengo todas esas herramientas y con eso que hago mis estudios bíblicos, y con eso que nos hemos dado cuenta de tantas cosas, aparte de que somos investigadores de la historia de la iglesia, que es muy importante que ustedes también investiguen la historia de la iglesia a través de todos los tiempos, desde el día que se fundó en el Pentecostés hasta el día de hoy. Y se van a dar cuenta, hermanos, de muchas cosas. Hermanos, ya basta de mitos, ya basta de fábulas en el cristianismo. Ya es tiempo de que los verdaderos hijos de Dios despierten y se aparten de esas instituciones mentirosas, sobre todo el catolicismo romano y de sus hijas rameras, porque esta es Babilonia la Grande. El catolicismo es Babilonia la Grande y es la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. O sea, ¿cuáles son sus hijas si ella es madre? Pues son las iglesias rameritas, que tienen doctrinas y parentesco con la iglesia católica. Toda iglesia que tenga parentesco con la iglesia católica es una ramerita de la gran ramera. Así de simple, hermanos. Así de simple. Entonces, mi recomendación es que usted investigue, indague, escudriñe y confronte. Y que Dios los guíe a toda verdad y justicia. Muy bien, hermanos, se despide su amigo y hermano Alexander Hell. Pues hasta el próximo estudio. Gracias y paz. Que la pasen bien.